Hola y bienvenida, bienvenido a una nueva exploración en The Deep Dive. Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta serie en la que conectamos la carrera y la vida a través de grandes libros. Ya hemos pasado por las páginas de Nacidos para correr, hemos reflexionado con Murakami en ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sí, e incluso hemos buscado la creatividad con El camino del artista. Totalmente. Pero la propuesta de hoy, debo admitir, es un comodín. Una conexión que a primera vista parece, bueno, un poco loca. Un poco, sí. Vamos a conectar un pilar absoluto de la literatura clásica, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, con el mundo a menudo embarrado y agotador de las carreras de ultradistancia. Ahí es nada. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué demonios tienen en común un salón de baile de la regencia inglesa con un sendero de montaña que te destroja las piernas? Pues mira, la distancia parece un abismo, pero te aseguro que es solo superficial. En el fondo, ambas experiencias son exactamente lo mismo. Un viaje larguísimo y lleno de obstáculos para conocerse. Un viaje de autodescubrimiento. Eso es. Tanto los protagonistas de Austen como quien se enfrenta a 100 kilómetros de montaña se ven forzados a superar desafíos brutales. Y lo más interesante es que los peores no son los de fuera, la montaña o la sociedad, sino los que llevamos dentro. Vale, me gusta ese punto de partida, porque el primer obstáculo que plantea la novela es uno que cualquier corredor de montaña conoce íntimamente: el prejuicio. Totalmente. En el libro, todo arranca con un juicio rapidísimo y completamente erróneo. Sí, para poner a todo el mundo en situación, la novela se publica en 1813 y nos mete de lleno en la vida de la familia Bennet, de la pequeña nobleza rural. 5 hijas, ¿eh? Ninguna perspectiva de heredar la finca familiar. Cero. Había una ley, el entail o vinculación de la propiedad, que obligaba a que la herencia pasara al pariente varón más cercano. En este caso, un primo lejano bastante ridículo, el señor Collins. O sea que para las hermanas Bennet, casarse no era una opción romántica, era su ultratrail particular. Exacto, una carrera por la supervivencia económica. Si no llegaban a la meta del matrimonio, se enfrentaban a la indigencia, una presión asfixiante. Justo. Y en medio de ese mercado matrimonial, como lo llama Austen con su ironía afiladísima, aparecen dos solteros ricos. Y ahí es donde estalla el conflicto central. El famoso baile. En el primer baile, el señor Darcy, que es insultantemente rico y atractivo, se niega a bailar con nuestra heroína, Elizabeth Bennet, diciendo que no es lo suficientemente guapa como para tentarle. Un comentario brutal. Y esa frase es el pistoletazo de salida para el prejuicio de Elizabeth. A partir de ahí, para ella, Darcy es el arquetipo del arrogante, del clasista insoportable. Es un juicio instantáneo, de piel. Y eso me suena muchísimo. Es la misma sensación que tienes en la línea de salida de una carrera. Miras el perfil de elevación con esos picos que parecen dientes de sierra y tu primer pensamiento es: Esto es imposible. exacto, esto es imposible. Esta montaña me va a machacar. Es un prejuicio que te predispone al fracaso. Es una analogía perfecta. Ese prejuicio inicial se convierte en un filtro a través del cual ves todo lo demás. Cada acción de Darcy, Elizabeth la interpreta a través de esa primera herida a su orgullo. Claro. De la misma forma que el corredor que piensa «esto es imposible», interpreta cada calambre, cada rampa, no como un obstáculo a superar, sino como una confirmación de que no puede. Es una profecía autocumplida. Y si el prejuicio es el primer demonio, el segundo es su hermano gemelo, el orgullo. El de Darcy es monumental, casi un personaje en sí mismo. Es el motor de su gran error. Darcy es un hombre atrapado en su orgullo de clase. Se enamora de la inteligencia y la vitalidad de Elizabeth en contra de su propio juicio, porque ella no pertenece a su círculo, su familia es inferior. Ya. Y este conflicto interno le lleva a uno de los momentos más espectaculares de la literatura. La primera proposición de matrimonio. Es que es terrible. No es una declaración de amor, es una confesión a regañadientes. Totalmente. Básicamente le dice, a pesar de tu familia impresentable y de tu estatus social inferior que hacen de este matrimonio una humillación para mí, te quiero tanto que estoy dispuesto a casarme contigo. Es la peor estrategia de la historia. Es un insulto envuelto en una propuesta. Vaya tela.
Y, lógicamente, Elizabeth lo destroza. Lo rechaza de una forma durísima. Lo que Darcy no entiende es que su orgullo, su incapacidad para ver más allá de las convenciones sociales, le impide conectar con ella. Y aquí la conexión con el corredor es directa y dolorosa. Absolutamente. El orgullo de Darcy es el ego del corredor. Sí, es esa voz estúpida que te dice en el kilómetro 15 de una carrera de 100, no aflojes en esta subida, que no te adelanten. Sí, esa misma. ¿Es el que te hace saltarte un avituallamiento porque vas bien? ¿O el que te impide sacar los bastones porque piensas que son para los débiles? Totalmente. Es el ego escribiendo un cheque que tu cuerpo no va a poder pagar en el kilómetro 80. El orgullo de Darcy le lleva a reventar socialmente en esa proposición. El del corredor le lleva a la pájara, al muro, a la bancarrota energética. Es el gran saboteador. En la larga distancia, el ego es tu enemigo número 1. Te ciega a la realidad del terreno y a las señales de tu propio cuerpo. Claro. Darcy está tan ciego por su orgullo que no ve el valor real de Elizabeth y casi la pierde para siempre. El corredor, ciego por su ego, no ve que necesita bajar el ritmo, comer o hidratarse y se arriesga a no terminar la carrera. Entonces tenemos un choque de trenes, el prejuicio de ella contra el orgullo de él. Parece un callejón sin salida, pero la novela y las ultras tratan sobre cómo superar esos puntos de crisis. ¿Cuál es el punto de inflexión para ellos? Son 2 momentos y no son inmediatos, es un proceso. Primero, tras el rechazo, Darcy le escribe una carta larguísima, donde por primera vez deja a un lado su orgullo y le explica sus acciones. Ajá. No se justifica, sino que le da su versión de los hechos, desmontando algunas de las acusaciones de Elizabeth. Esa carta es la primera grieta en el muro de prejuicios de ella. Empieza a pensar, ¿y si me he equivocado? La duda. El momento en que te das cuenta de que tu plan de carrera inicial, ese que hiciste en casa, calentito y lleno de optimismo, no sirve para nada en medio del barro y el viento. Ahí está. La realidad te golpea. Sí. Pero el gran cambio, el momento Pemberley, llega después. Por casualidad, Elizabeth acaba visitando la finca de Darcy, Pemberley, creyendo que él no está allí. Y lo que descubre la transforma. No es solo la casa, ¿verdad? No es solo la belleza del lugar, sino lo que el lugar dice de él. Habla con su ama de llaves, quien lo describe como un amo justo, amable, un hermano excepcional. Ve un Darcy que no conocía, el hombre sin la coraza de su orgullo social. Ahí es donde su prejuicio se hace añicos. Se da cuenta de que su primera impresión, ese juicio rápido en el baile, era solo una pequeña parte de una verdad mucho más compleja. Y ese es el momento Pemberley que todo corredor de ultradistancia experimenta si aguanta lo suficiente. A ver, desarrolla eso. Es ese instante, a menudo en mitad de la noche, en el kilómetro 70, cuando estás vacío y has abandonado toda pretensión, en el que dejas de luchar contra la montaña y empiezas a fluir con ella. Me encanta esa idea. No es ver la montaña como un enemigo a conquistar, sino como el escenario en el que estás. Exacto. Es cuando aceptas que tienes que caminar en esa subida. Y al bajar el ritmo, de repente te das cuenta de la increíble noche estrellada que tienes encima. Sí. O llegas a un avituallamiento a las 3 de la mañana hecho polvo y un voluntario te da un caldo caliente que te sabe a gloria bendita. Es la magia del trail. Ese momento de conexión y humildad. Has dado en la clave. La humildad. Elizabeth tiene un momento de revelación brutal, donde se da cuenta de su propia ceguera. Piensa algo como, yo que me enorgullecía de mi capacidad para juzgar a la gente. Claro. Reconoce que su supuesto talento era en realidad una forma de vanidad. Es el corredor que finalmente acepta que tiene que usar los bastones y al hacerlo descubre que puede moverse de forma mucho más eficiente. Es abandonar el orgullo para abrazar la realidad. Eso es. O las normas sociales asfixiantes. Es la misma que siente un corredor cuando le sale una polla en el pie, cuando se pierde en un cruce o cuando empieza a llover a cántaros. Exactamente. Es esa sensación de que el mundo conspira en tu contra. O el miedo de la familia Bennett a la ruina social, a lo desconocido. Es el mismo miedo que sientes antes de tu primera carrera de 100 kilómetros. Ese seré capaz que te recome por dentro. Sí. Pero por otro lado está la inmensa satisfacción. La escena en que Elizabeth se enfrenta a la tía de Darcy, la temible Lady Catherine de Bourgh, y defiende su independencia con una valentía increíble. Esa es la euforia de coronar el pico más alto de la carrera después de horas de sufrimiento. Es la recompensa por no haberte rendido. Exacto.
Y todo esto nos lleva a una idea muy profunda que comparten ambos mundos. Esta extraña tendencia que tenemos a amar aquello que nos desafía hasta el límite, aquello que incluso puede hacernos daño. Sí, es una paradoja. La relación de Darcy y Elizabeth no es fácil. Se forja en el conflicto. Se fortalece precisamente a través de las dificultades. Si se hubieran conocido en circunstancias fáciles, quizás su amor no habría tenido esa profundidad. De forma idéntica, la relación de un corredor con la montaña es un amor complejo. Un amor-odio a veces. Sí. La montaña te puede llevar al límite físico y mental, te hace sufrir, te expone a tus mayores debilidades, pero es precisamente ese proceso de superación lo que genera un cambio profundo y un vínculo indestructible. Ya. Nadie termina una ultra y sigue siendo exactamente la misma persona que empezó. El acto final que sella su unión es la prueba definitiva de ese cambio. Cuando la hermana pequeña de Elizabeth, Lydia, se fuga, provocando un escándalo que puede destruir a la familia, Darcy interviene en secreto. Sí. Gasta una fortuna y usa su influencia para salvarlos, sin esperar nada a cambio. Es un acto de pura generosidad, donde su orgullo ya no existe. Es su redención. Demuestra con hechos, no con palabras, que ha cambiado. Y es el equivalente a ese corredor que, viendo a otro competidor acalambrado en el suelo, se para, le ayuda, comparte sus sales. Y sacrifica minutos preciosos de su propia carrera. En ese momento, la competición pasa a un segundo plano. Lo que importa es el viaje compartido. Es cuando el ego muere por completo. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es la gran lección que nos llevamos de este cruce entre Jane Austen y un sendero de montaña? Creo que la gran lección, la que resuena en ambos mundos, es que el verdadero progreso no consiste en conquistar lo de fuera, ya sea el corazón de otra persona o la cima de una montaña. Sino en conquistar lo de dentro. Exacto. En conquistar y redibujar el mapa defectuoso que tenemos en nuestra propia mente. Un mapa lleno de prejuicios sobre lo que podemos o no podemos hacer, y de un orgullo que nos impide ver la realidad con claridad. Justo. La novela nos enseña que el crecimiento real, la transformación, solo ocurre cuando somos capaces de cuestionar nuestras certezas más profundas, como hace Elizabeth al visitar Pemberley. Exacto. Y eso me deja con una idea final, una pregunta para llevarse puesta. Elizabeth tiene su revelación cuando se da cuenta de su ceguera. Yo, que me he valorado en mis habilidades, es el instante en que la humildad vence a la vanidad. Sí. Adelante con la pregunta. En la próxima carrera, o en ese entrenamiento que se te hace bola, cuando el cuerpo duela y la mente empiece a llenarse de excusas, cuando el orgullo por no aflojar y el prejuicio hacia la dureza del camino se hagan presentes, quizá la pregunta clave es, ¿cuál es tu Pemberley personal? ¿Qué necesitas mirar, dentro o fuera de ti, para ver la situación y a ti con una nueva y más humilde claridad? Una pregunta increíblemente poderosa. Y un recordatorio de que las lecciones más importantes a menudo se esconden en los lugares más inesperados. Como en una novela de hace 200 años. Sin duda. Ha sido fascinante desgranar estas conexiones. Y para quienes disfrutan de estas exploraciones, si les ha gustado, no olviden darle a me gusta y escuchar los otros análisis de Corre, Lee, Vive, donde exploramos más libros que conectan con nuestra pasión por correr.